Así que bueno, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión que les quería plantear es cuál es la propensión al cambio que puede haber en la sociedad. Esto es muy importante para mí porque yo creo que en realidad los cambios vienen generalmente de abajo hacia arriba, y esto se ha probado varias veces también en la historia de Argentina. Entonces, hoy la pregunta es si esta propensión es fuerte a salir de un modelo inflacionario, estatista, populista, como el que hemos vivido en los últimos 20 años, pero también mucho antes, hacia un modelo más de equilibrio fiscal, de incentivos al sector privado, un modelo de salir del intervencionismo, los controles y las regulaciones, a un sistema más de libertad económica, con un rol del Estado, por supuesto, y por supuesto qué incentivo hay a salir de un régimen de corrupción, además, a uno más republicano y transparente. ¿Está la sociedad buscando este cambio? ¿Existe una fuerte propensión? Una manera de medirlo es, uno dice, las tendencias electorales, si uno suma Juntos por el Cambio más Milei, en principio hay muchos más votos que lo que puede sacar Unión por la Patria. Pero bueno, ahí dentro de Juntos por el Cambio hay todo tipo de cuestiones. Quizás el test más ácido que yo vería, eso sí, en las PASO, sería cuántos votos van a sacar Patricia Bullrich más Milei versus los que van a sacar Larreta más Massa. A mí me parece que es un test ácido de cómo la propensión al cambio está realmente fuerte en la sociedad o no deja de ser una cosa que se dice, pero cuando llega el momento de la verdad, la gente le tiene miedo al cambio. Yo tengo mi propia opinión, pero lo dejo planteado para discutir. Y el tercer punto que les quiero plantear como cuestión es si todo este panorama político, si realmente habrá un líder o surgirá un líder que pueda o interpretar este cambio, o llevarlo adelante y que pueda estas demandas de la sociedad conducirlas de alguna manera. Y acá los ejemplos de Argentina son bastante claros, o sea, no voy a decir nada nuevo, pero en el 1983 Alfonsín fue un líder clarísimo que interpretó la demanda de la sociedad de volver a la democracia, que pudo por eso hacer los juicios a los militares, pero él también aportó su liderazgo y hubo una sintonía importante entre el líder y la sociedad. En el 89 con Menem pasó exactamente lo mismo. Imprevistamente Menem entendió que había una demanda en la sociedad y avanzó y finalmente logró un plan de estabilización, un plan de reforma del Estado bastante grande, independientemente de las opiniones, era lo que la sociedad demandaba en ese momento. Y bueno, por supuesto, Alfonsín fracasó en lo económico y Menem fracasó en su intento reeleccionista y terminaron de alguna manera arruinando lo que habían hecho. En el 2003, Néstor Kirchner, pudo encauzar la crisis, habrán hecho los deberes los que estaban antes, es cierto, pero bueno, él tuvo condiciones excepcionales también, económicas, también es cierto, pero bueno, con muy poco poder inicial logró transformarse en un líder, después obviamente lo dilapidó por ir a un modelo populista y autoritario. Y yo el último que nombraría es al mismo Macri, porque en el 2015 fue un líder capaz de derrotar al kirchnerismo, logró un cierto consenso en la sociedad, pero después no pudo consolidar un nuevo rumbo, terminó fracasando y bueno, y acá estamos nuevamente. Entonces, ¿va a haber un líder que pueda llevar las cosas adelante y si es posible exitosamente? Esta es una pregunta para plantearnos. Los jugadores que están a la vista, los candidatos ya los conocemos. Yo ahí tomo un punto que estoy de acuerdo con algo que alguna vez escribió Tito. Sería bueno tener un resultado electoral lo más contundente posible para que esto se apuntale. Hoy no se vislumbra eso, pero bueno, todavía falta bastante para la primera vuelta. En el caso que fuera Juntos por el Cambio el que gana y que realmente hoy es el que pareciera tener más chances, ¿qué va a pasar con Macri y ese nuevo líder, sea Larreta o Patricia Bullrich? ¿Va Macri a aceptar y apoyar ese surgimiento de un nuevo liderazgo? Difícil en política esas cosas, en el peronismo eso no pasa, el peronismo pasa con sangre generalmente. Y además ese líder, después de la interna que va a haber, si fuera Juntos por el Cambio, ¿va a poder mantener un programa de gobierno con toda la coalición atrás? ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? Como estamos viendo las cosas hoy. Así que bueno, estas tres cosas, la crisis económica si se va a acelerar, la propensión al cambio y la aparición o no de un líder, me parecía que eran temas que podían ser interesantes para debatir y obviamente cualquier otro punto que ustedes también quieran plantear. Lo que haríamos como siempre es que vayan pidiendo la palabra por el chat. A ver, voy a abrir el chat, así ya vamos viendo.
Y los que quieran pedir la palabra pueden empezar a dar sus opiniones. Ahora en el chat, por ahora no veo a nadie. Ahí pidió la palabra Osvaldo Madaloni. Adelante, Osvaldo. ¿Qué tal? Nuevamente, buenas tardes. Vos decías recién si la sociedad está dispuesta al cambio. El problema es que las propuestas que hay, en términos generales, son tan vacías. Yo puedo opinar sobre lo que ha sido mi especialidad en los últimos 50 años. Sí, los anuncios. Yo me dediqué toda mi vida al derecho del trabajo, ejercí muchos años la profesión, fui juez del trabajo y ahora coordino el Instituto de Derecho del Trabajo de la Academia Nacional de Derecho. Las propuestas que yo escucho de los candidatos son muy genéricas, no le llegan a la gente no entiende qué quieren hacer. Hay mucha confusión porque, lógicamente, hay posturas disímiles entre los gremialistas inclusive, y además La Nación publicó el fin de semana un trabajo bastante bien hecho sobre qué pretendían los equipos que trabajaban para Juntos. Pero claro, esto no es masivo. No todo el mundo puede entender lo que eso significa, ni tener muy claro si eso es bueno o es malo para el trabajador o para el empresario, particularmente para las pymes, que es de lo que siempre se habla, ¿cierto? Entonces creo que este es el problema central, que ocurre también en otros rubros, de que la gente no tiene claro cuál es el cambio, qué es lo que se pretende con ese cambio, mucho menos en materia económica, porque yo tengo un máster en economía, puedo entenderlo un poco mejor y a veces ni eso, pero realmente hay muchas dudas. Esto es lo que quería significar. Gracias, Osvaldo. Pidió la palabra Guillermina. Hola a todos. Primero, mira, yo quiero reaccionar a algo que estuvo en tu presentación, que es la idea de que el cambio es la propuesta de Patricia y que el resto no está con el cambio. Y a mí me parece que esa es una interpretación, bueno, es una interpretación, perdona lo que voy a decir, vulgar de lo que está planteando Patricia. Patricia lo que plantea es una idea brutal del cambio, la idea de que las cosas se cambian con una idea única, simple y explosiva. Como terminamos con el Narcos y mandamos a los milicos a Santa Fe, cuando sabemos que eso, ya hay mucha experiencia, que eso es lo peor que podemos hacer. Pero eso impacta. Y en esa búsqueda de impactar se interpela sentimientos poco, los peores sentimientos. La idea del nacionalismo, hay que recuperar la universidad porque está invadida de extranjeros, cuando no es verdad, solo el 4% de la población universitaria es así. Es una candidata que no estudia, sino que busca sus propias ideas, y esas ideas impactantes de un cambio así, terminante, absoluto y lineal. En la Argentina creo que, está claro que estamos en una situación de caos y que las situaciones de caos
provocan esos discursos que tienen mucho de autoritario. Entonces yo no defiendo a Larreta, porque te voy a decir que no sé si voy a ir a votar siquiera, porque es una cosa que, como dijo quien me precedió, todo parece muy poco sólido. Y no te cuento las cosas de educación. Pero realmente me parece que tenemos una confusión, o que se confunde la voluntad de cambio con ese discurso que ya hemos escuchado en una otra época, ¿sabes? Ese discurso de que yo puedo traer el orden y traigo el orden con medidas simples, así, porque yo las sé todas. Además, eso de yo las sé todas. Bueno, eso, nada más. Gracias, Guillermina. No veo a nadie más anotado. No sé si alguien quiere seguir. Acá, Palermo. Tito. Sí. No lo veía bien, yo estaba siguiendo en el chat, perdón. Tito. Abrí el micrófono, Tito. No es que no tenga nada que decir, pero no pensaba hablar ahora, pero bueno, si no se anotó nadie, voy a tomarme la libertad de hablar. Yo estoy, bueno, a ver, empiezo diciendo, descriptivamente me parece que lo que dijo Madaloni es correcto, pero no sé cuál es el impacto político de eso. Me parece un poco... me parece que debe ser ajustado. Así, quiero decir, es verdad que la gente no tiene al alcance más que vaguedades, cosas porque nadie se define, etcétera, etcétera. Más o menos, pero yo diría que sí, que programáticamente, si uno puede decir, bueno, pero el problema es que ¿dónde están los partidos para esos programas? No existen. Entonces, si bien hay ideas programáticas, no hay comunicadores que lleguen. Entonces, los que llegan son básicamente unos liderazgos de popularidad, ¿no? Que tienen características diferentes unos con otros, pero que no le van a pedir programas a los otros o cosas concretas a los otros. El pícaro de Massa hoy les dijo, anímense, díganle a la gente que van a cerrar aerolíneas, que van a cerrar AISA, háganlo. Entonces, pero no van a decir ellos, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con él? O sea, ese debate quizás después de las pasos se empiece a dar, pero hasta las pasos, cada uno va a ocultar las cartas si es que las tiene, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad estoy muy de acuerdo con Guillermina, en el sentido de que efectivamente el trabajo que hace Pato sobre su propio liderazgo está centrado en eso y nada más que en eso. Y eso puede ser muy eficaz, pero al mismo tiempo puede ser sumamente peligroso. Pero es eso, ella cincela el liderazgo sobre la voluntad, sobre la fuerza, sobre su decisión y intenta convencer a la gente que la siga, no pachorrientamente como lo hacía Menem, no, es decir, ojalá, intenta convencer a la gente que la siga porque su decisión es extraordinaria. Ahora, el problema, bueno, yo le veo todos los problemas que dice Guillermina a eso, pero aparte le veo a otros que los tienen en común, con otros de los precandidatos que más posibilidades tiene. Me parece que ninguno de los tres, ni Patricia, mucho menos los otros dos, tiene carisma político. No tienen carisma político y no lo van a fabricar. Es decir, Patricia está haciendo un esfuerzo enorme por fabricar un carisma político, pero no lo tiene ni creo que lo vaya a tener. Mejor,
¿no? La verdad, mejor que no lo consiga. Y tampoco tiene, digamos, uno podría decir, bueno, los presidentes pueden tener un mandato político, como el mandato que tenía Alfonsín, por ejemplo, o sea, un triunfo de la capital federal sobre una gran cuestión. Queremos la democracia. Bueno, un mandato, ese es un mandato, no estoy diciendo que se emule nada, pero estoy diciendo, ese es un ejemplo de mandato. O una crisis atrás, una crisis que ensanche el margen de maniobra, eso también lo tenía Menem. Menem tenía las dos cosas. Ahora, esa crisis curiosamente, yo no sé, pero se ha transformado en una especie de pantano en la cual Argentina no termina de hundirse, pero no ha estallado una hiperinflación ni una situación donde disturbios masivos, saqueos, tomas de supermercado, la policía pierde el control. No, ni una cosa ni la otra. Y esa cosa se va a mantener así, me parece. No sé después, pero hasta las PASO seguro se va a mantener. Entonces, y creo que va a seguir así, y creo hasta el final de la elección y hasta que tengamos un presidente, puede que me equivoque, pero me parece que no va a cambiar, me parece que no va a haber un mandato, no va a haber un carisma, ¿no? Y no va a haber una acumulación inmensa de capital político como la que tenía Alfonsín, o la que tuvo en su momento Menem, que tenían un inmenso capital político para gastar. Bueno, como pudieron, pero lo tenían y eran conscientes de que lo tenían, digamos. Y este próximo gobierno, sea el bendito gobierno peronista o el bendito gobierno de Juntos por el Cambio, tampoco está dotado de recursos políticos, no tiene otros recursos de cualquier tipo, recursos entre comillas, y disculpen que lo cite tanto al expresidente Menem, ¿no? Porque Alfonsín los usó mucho menos. Los recursos de sentate en la mesa y vamos a conversar. A ver, ¿qué querés? Porque yo esto lo voy a hacer. Te aviso que lo voy a hacer. Voy a privatizar tal cosa. Pero escúchame, yo te ofrezco algo a cambio. ¿Qué podemos conversar? ¿Me estás entendiendo o no? Y entonces Menem lo hizo a lo bestia y con habilidad. Ahora, esos recursos no están ahora, no hay, puede que esté equivocado, pero me parece que esos recursos de negociación prebendaria, de patronazgo, de oferta de canonjías, ¿no? Que fueron tan importantes en los 90 para acompañar el proceso de reforma, no están. Entonces no se puede contar con eso. Entonces, por todo esto, los liderazgos, a mí yo los veo en problemas serios si quieren encarar grandes reformas, grandes transformaciones, grandes reformas estructurales, modernizaciones de envergadura. Bueno, lo veo con menos problemas a Massa, porque Massa es, bueno, todo el mundo lo conoce, entonces nadie se va a asombrar cuando Massa haga una política conservadora. Igual no van a poder comer de ruptura de un contrato, no va a tener ese señor. Ahora, Patricia sí puede tener, porque se está jugando mucho, ¿no? A que ella puede y hace y podrá y lo va a hacer. ¿Qué cosa? Bueno, que sea, sí, es decir, la verdad que es realmente mi preocupación porque para poder hacer recursos, fundamentalmente, hace falta capacidad de combinar la cooperación y el conflicto. Ahí aparece la red. Ahí, yo sé combinar la cooperación con el conflicto. Bueno, Horacio, demostralo, la verdad es que, ¿no? Entonces,
hay una labilidad política preocupante porque puede haber una brecha enorme entre lo que, yo no sé si la Argentina puede decir, bueno, no pasa nada, vamos a ser conservadores, como un transformismo más conservador que otra cosa, como el que puede ser el de Massa, ¿no? Pero el tema es que Argentina aguanta, no sé, ¿cuánto? Es preocupante porque no es que a partir de ahí, bueno, está bien, Macano se estabiliza y entonces no tenemos nada, vamos a tener una estabilidad prendida con alfileres. Bueno, he dicho. Gracias, Tito. Ahora está anotado Cacho Sperling. Hola, ¿qué tal? Hay unas características en la campaña que tienen que ver con todos los cambios profundos que se van a hacer en cada uno de los partidos, inclusive los que están en estos momentos en el gobierno, como si fueran marcianos que llegaron hace media hora, pero ninguno los presenta. Es decir, tanto, por ejemplo, Patricia como Horacio, como Massa, lo dejo de lado a Milei porque lo considero un outsider. Hoy ya estaba pidiendo, por ejemplo, cambiar el voto sobre el tema de la AMIA, que había votado al revés, etc. O sea, lo saco de cualquier discusión. Pero a mí lo que más me preocupa es que con los equipos técnicos que tienen, tanto Horacio como Patricia, de muy buen nivel en la práctica, en la teoría y en la acción política, casi todos ellos, están haciendo grandes medidas para el cambio, pero todavía no sabemos cuál es el cambio. Y como no se sabe cuál es el cambio, toda esa gente que se supone que lo siguen está votando por el partido más serio de todos, que es o la abstención o el partido del voto en blanco. Es decir, ha caído tanto la credibilidad de los actuales oferentes políticos que se está resolviendo con voto en blanco o abstención. Y eso es realmente preocupante. Si tomamos las bajas que están entre 25 y 35 de acuerdo a las provincias que se votó, la cantidad de abstenciones, más lo que eventualmente pueda aportar Milei como extra partido, digamos, vamos a ver de que va a quedar una masa muy pequeña de postulantes y de ideas políticas. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que con la profundidad de la crisis que tenemos, la profundidad de los, entre comillas, cambios que se están proponiendo, lo que está apareciendo es una muy fuerte falta de apoyo de la ciudadanía y de participación. Si todos dicen que para hacer los cambios que se necesitan se requiere una fuerte alianza política con la macana que se mandaron con Schiaretti antes o después de las elecciones, y si no logramos que la gente apoye, ya estamos condenados a otra etapa más de frustración de Argentina, donde la mayoría de los cambios propuestos no se van a poder llevar a cabo. A, porque nadie sabe cuáles son, al menos hoy. B, no se tiene la fuerza política en las instituciones para hacerlo. Y C, no hay acompañamiento de la población para eso. Eso es mi mayor preocupación. ¿Por qué? Porque es cierto, yo si hay algo en mi no peronismo o antiperonismo, que sí les creo, cuando dicen que cualquier medida que no les guste van a ver 14 toneladas de piedra y se va a dirimir en la calle. Por lo tanto, a mi entender, cuando se empiecen a hacer el gobierno que gane las medidas de cambio,
a cada medida de cambio, a cada decreto, ley, etcétera, tiene que estar previsto cuál puede ser la reacción violenta o de bloqueo de esas mismas medidas. Y entonces vamos a entrar en una sociedad que no tiene fuerzas hegemónicas para llevar adelante medidas, vamos a entrar en otra vez poca representación, poca fuerza, mucha frustración y en definitiva alargar esta agonía. Así que eso es mi mayor preocupación, es el hueco de incertidumbre en el que estamos cayendo. Gracias. Gracias. Ahí Israel había pedido la palabra. Y después Graciela la pidió también. Después Graciela. Sí, espero que mi mala internet me permita, pero aunque no lo necesita, quiero defender a Patricia. Primero, está enfrentando a un adversario que tiene 10 veces más recursos, más fondos que ella. No siempre producto de las buenas prácticas políticas que uno miraría con simpatía. Eso es en primer lugar. En consecuencia, tiene necesidad, al margen de su carácter, de extremar ciertas actitudes. En segundo lugar, quiero señalar que Oscar ha sido Tocayo ha sido bastante clara en cuanto a lo económico. Prácticamente ha dicho que Melconian va a ser su ministro de Economía. Y Melconian tiene un equipo lo más parecido a Cavallo, porque tiene un equipo, acá se necesita por lo menos 200 personas, vos lo sabés perfectamente, para ser ubicado en todos los puestos relativos ahí. Y al decir eso, yo creo que es la única que ha dicho eso. Tercero, lo que más me alienta es que cuando lo comparo con la campaña de Macri en el 15, ¿te acordás que lo corrían inmediatamente con el ajuste va a hacer el ajuste, va a sacar el AUH, va a sacar esto, va a sacar el otro? Toda la sociedad estaba planteada en que no se tocara ninguna de las cosas que necesariamente había que tocar, y que como no se tocaron, y se lo trató de reemplazar con créditos externos, y una hipotética lluvia de inversiones que no llegó, entonces se terminó como se terminó. Yo soy un poco más optimista. Yo creo que existe la posibilidad con alguien como Melconian, que sabe que hay que ganar las elecciones de medio término. Eso fue para mí, eso es lo que me demuestra que es también, además de un economista, un político. El drama del nuevo gobierno no es lanzar las nuevas medidas. El lanzar la nueva medida y ganar las elecciones de medio término, porque si le hacen una catástrofe en las elecciones de medio término, se terminó todo. En cuanto a las toneladas de piedra, esas las van a tirar de cualquier manera. Es decir, haga bien, haga mal. Como tenés que hundir esos intereses, y como bien ha dicho Tito, no hay recurso para sentarse a ver la tuya cuál es. Como yo se le decía, bueno, está bien, privatizar el ferrocarril, pero la mía cuál es. ¿No? Y ahí están los programas de propiedad participada, estuvieron todos esos mecanismos con los cuales, bueno, habrá que ver si uno elige por enfrentarse con esa gente o con todo elige algún mecanismo. Yo creo que Melconian es lo suficientemente inteligente como para encontrar las vías, ¿no? Para encontrar ese mecanismo. Nada más. Gracias. Graciela, creo que habías pedido la palabra. Después la tengo a Elsa. Yo voy a enganchar. ¿Se oye?
Sí, ¿Se oye? Voy a enganchar con lo que estaba diciendo Cacho, Melconian. Porque, a ver, por mucho que nos quejemos y que tengamos razón al quejarnos en la descripción de los candidatos, ninguno de nosotros hubiera elegido poner a ninguno de esos candidatos ahí, me parece. Pero son los que hay. Y con los que hay vamos a tener que seguir viviendo en tanto y en cuanto decidamos vivir en este país. Yo, como no me puedo ir del país, acá estoy. Bueno, Melconian, yo lo seguí muy curioso, con mucha curiosidad, el detalle que hizo de cómo está conformada, no me acuerdo cómo se llama, la comisión que depende de la Mediterránea. Lo que más interesa, me parece a mí, son quienes financian en la Mediterránea, quienes están pagando a un equipo que tiene un economista estrella, pero además varios economistas para cubrir los puestos que haga falta y también abogados para ver cómo funcionan las leyes. Si ustedes se fijan en el artículo sobre lo que dijo Melconian y leen lo que dijo Jorge Remelennikov, es la misma táctica o la misma estrategia, si quieren. No dicen las mismas cosas, pero es la misma estrategia. Cuando Duhalde se preparaba a pelear con De la Rúa, lo convocó a Remes, Remes armó el equipo, lo que describe en el libro 187 páginas para decir lo que pasó. Muy bien. Cuando perdió Duhalde, durmieron el equipo, cuando vino la oportunidad, lo volvieron a poner en marcha con el agregado de llevarse bien con Alfonsín y de que Alfonsín comprendiera que no podía sabotear desde las legislaturas en las que dominara, que tenía que acompañar las leyes para que eso se hiciera rápido y con el menor dolor posible. Bueno, lo que siguió después ya lo sabemos, Kirchner, etc. Ahora, tomemos la capacidad, la posibilidad o no de hacer lo que hizo Melconian. Cuando yo todavía integraba el Frepaso, nos convocó a Chacho y a mí Cavallo. Cavallo estaba claro que se preparaba para ser presidente de la Nación. Y nos describió lo que había hecho en el ministerio. Yo en ese momento ni siquiera sabía que había desembarcado más de 300 empleados traídos de la Mediterránea, directamente, desde Córdoba. Y me dijo, bajé y limpié. Mandé a otro lado a los que estaban, que no servían, y puse todos los míos. E hizo la famosa ley de convertibilidad con todos los agregados, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo no sé si va a ser exactamente igual y coincido con Cacho que Patricia, si no lo ha logrado ya, por cierto, ha tenido reuniones con Melconian. Eso lo sé. Ahora, Melconian tiene un mandato. Este plan está para ofrecer al que gane. Y ha salido un buey corneta, que es Massa. Ahí la astucia de Cristina es volver al centro con Massa, premiando con todos los lugares que puede a la Cámpora. En la provincia de Buenos Aires intentando, pero dudando conseguirlo, intentando mantener ese distrito. Es decir, se va a refugiar o va a querer refugiarse en el distrito de Buenos Aires. Bueno. Ahí la pregunta que nos hacemos nosotros, para entretenernos, porque de todas maneras ninguno de nosotros va a decidir nada, ¿podrá
sostenerlo todo, porque va a tener que pelear con una cuestión que acompaña eventualmente a la de Milei, que es la abstención. En las elecciones que hubo hasta ahora, la abstención fue muy alta, muy alta. Es decir, la gente que ya está diciendo, y eso es grave, me importa 3 rabanitos porque no le creo a ninguno, tampoco a Milei. No es mi salida. Me quedo en mi casa y si llega a ser frío, calentito los miro cómo van saliendo los votos. Y ahí es donde nosotros no podemos ser pesimistas ni derrotistas. Aunque no vayamos a ningún lugar en el gobierno ni en nada, en aras de sostener la democracia, así sea chueca, vamos a tener que, dentro de las posibilidades nuestras, llamar al respeto a la democracia y a la institucionalidad, a la utilidad de la persistencia de la democracia. Hasta decir, la democracia te permite también protestar. Te permite protestar. Incluso acá en el foro hubo una buena discusión entre Enrique Bianchi y Tito sobre la cuestión de Jujuy, qué derechos se atropellan o no se atropellan, y eso es parte de la democracia. Seguiremos discutiendo cuáles son los derechos y hasta qué punto comportan una obligación, que es lo que más trabajo nos dio a todos. Bueno, no tengo mucho más que decir. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Tengo a Elsa ahora y después a Gustavo Hierro. Sí, yo me quedé pensando en lo que se dijo respecto de Patricia y de su forma en que quiere implementar los cambios a sangre y fuego, y la verdad que es como que pareciera que atemoriza un poco, pero al mismo tiempo entra como en conflicto con los técnicos con los cuales ella se está consultando, por ejemplo, Melconian o Laspina, porque en realidad los grandes cambios que va a haber que implementar es en el área económica. Y ellos, al igual que la CUNSA, si bien la CUNSA está con los equipos de Larreta, en realidad lo que están planteando son cambios. El cambio recién se va a producir dentro de un año, porque primero tienen que liberalizar el cepo hasta ahí. Después tienen que dejar ver cómo flotan los precios relativos. En fin, tiene que haber cuáles son los nuevos niveles de precios relativos. Hay que dejar a la economía que vaya encontrando un punto de equilibrio. Y que están calculando que eso va a ser recién para el 2025. Cavallo lo dijo en una charla, dijo que creía que el cambio, por ejemplo, del sistema monetario, incluso el cambio del sistema laboral y todo eso va a ser con posterioridad a los cambios económicos. Por lo tanto, a mí me parece como una disociación entre el aspecto político que le da Patricia a su campaña, cómo se presenta ella con una espada y diciendo que va a cortar cabezas, con lo que en realidad están diciendo los técnicos, que va a ser cambios muy racionales, mucho más pautados, y bueno, y ahí va a haber que negociar. Quería señalar eso, que me parece como una disociación entre cómo se presenta ella en la campaña y lo que están diciendo los técnicos que la acompañan. Me olvidé, perdón, una cosa, puedo decirla, de Melconian, que tal vez, si es una redundancia, háganme callar rápido.
lo que dijo Melconian, que incluso con ese lenguaje que tiene el familiero, dice, es lo que haría mi tía. Bimonetarismo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos? Por eso, él dice, sigamos con el bimonetarismo. ¿Qué es lo que hace mi tía? Bueno, corto acá. Lo demás ustedes ya saben. Perfecto. Quiero que ahora Gustavo Hierro. Sí. Bueno, voy a agregar algo a lo que dijo Elsa, que me parece que es prácticamente el núcleo de lo que quería decir, ¿no? Pero acá lo que vemos es el tema de la emocionalidad en los discursos políticos. Hay una emocionalidad, digamos, que hace que verdaderamente no se sepa, por un lado porque tal vez no lo quieren revelar por la estrategia política de cada uno de los espacios, por otro lado porque tal vez no lo sepan, no sepan qué quieren hacer, pero la realidad es que acá se apela continuamente, digamos, a los sentimientos, a las emociones. Patricia lo exacerba y en esa exacerbación, si uno ve las encuestas, bueno, digamos, dándole a las encuestas la entidad que le podemos dar, porque uno ve los resultados de las encuestas, bueno, en fin, es otra discusión esa. Pero de acuerdo a lo que la mayoría de las encuestas éticas, parece como que le estuviera rindiendo. Patricia no tiene hoy un espacio institucional desde el cual poder mostrar gestión. Digamos, su campaña se basa en su gestión en el Ministerio de Defensa, hace mucho hincapié en el tema del Ministerio de Seguridad, hace mucho hincapié en el tema de la seguridad y en el tema de defensa, etcétera, etcétera. Son los temas fuertes de ella, pero en verdad, si ella no va hacia un discurso extremo, probablemente no llame la atención de la sociedad de la manera que quiere hacerlo para comerle espacios a Horacio, quien ya está gestionando una ciudad y más o menos se ve que hasta aquí no le ha ido más mal en eso. Entonces, ahora, yo el otro día estaba desempolvando archivos que tengo y me encontré con un librito que me dieron en la Feria del Libro con la plataforma electoral de la UCR del año 1983. Lo digo porque soy de la generación de Alfonsín, ¿no? Nunca milité en ningún partido, pero tengo que reconocer que voté a Alfonsín durante su mandato en todos los términos, ¿no? Ahora, me puse a leer esa plataforma y verdaderamente tenían los temas, las temáticas que se mostraban, era un documento de como 50 páginas. Tenía un nivel de profundidad la propuesta. ¿Y hoy qué propuesta hay, finalmente? Entonces ahí podemos empezar a decir cuán terrible es la política y los políticos y la baja calidad de los políticos. Perdón, damas y caballeros, yo lamento decir esto y probablemente sea muy negativo y seguramente me van a putear. Pero la baja calidad es de la sociedad. Sí. La baja calidad está en cada uno de nosotros. Los niveles en los que discutimos no hacen más que estar en un tobogán que se va pronunciando en las últimas décadas de una manera monstruosa. Nosotros no creo que lo pusimos lo escribimos en el foro, por escrito. No construimos ciudadanía, porque a la política en general no le interesa construir ciudadanos. En el mejor de los casos, vecinos. No sé qué carajo quiere decir eso. Porque yo, por ejemplo, en Morgan no lo leí, digamos. O sea, la cuestión es esta. Tenemos que construir ciudadanos. Y los políticos no parecen interesados en esto. Yo quiero decir algo. No tiene que ver con la Argentina. Sé que es una tendencia mundial, internacional. Muchachos, háganlo de ustedes, encárguense de lo suyo, que nosotros los especialistas nos encargamos de todo. Y los especialistas efectivamente se encargan de todo. Y así estamos con los especialistas. Entonces, el desafío más grande que tenemos, está bien, está
en la coalición política que gane y la cabeza de esa coalición política, que no sabemos cuál puede ser, pero está también en cada uno de nosotros y en lo que nosotros ahora pensemos como institución, si se quiere, o como copartícipe de una inquietud por un tema, tenemos que hacer. Y es la construcción de ciudadanía. ¿Cómo hacemos para sacar a este pueblo tan apático y tan ignorante de una actitud que verdaderamente desprecia la política? Es decir, la gente está furiosa con los políticos, tiene razón la gente, pero también, ¿sabés qué? ¿Vieron en la televisión cómo se contaban billetes cómo se tiraban billetes por un convento? ¿Cómo se contaban fajos de billetes tremendos en Puerto Rico? Y después fueron y invistieron de la vicepresidencia de la Nación una persona que como mínimo estaba cuestionada, hoy condenada. Hoy es una condenada. Está bien, con la condena por revisarse, pero quiero decir, ¿quién la votó? 48% del electorado. Entonces, la verdad es que tenemos mucho por delante. Evidentemente los políticos no satisfacen. Yo no estoy conforme con los niveles de representación que tenemos. Existe esa crisis de representación, pero también tenemos que llevar de vuelta a la sociedad y la verdad ojalá pudiera tener la respuesta sobre eso. Entiendo que la respuesta es demasiado compleja, incluso para cualquiera de nosotros. Cada uno de ustedes es mucho más inteligente que yo, pero me refiero a que es una respuesta que vamos a tener que buscar entre todos para llevar a nuestra sociedad a la recuperación de los valores éticos y lo que Graciela decía, la valoración de la democracia, la valoración de la república. Es muy valioso eso. Es entender que tu voto vale. Es entender que vos haces un esfuerzo, vas a votar y de ese voto se generan resultados, porque de hecho ocurre. Miren lo que pasó en el último periodo. Bueno, nada más, perdón. Seguramente es una pavada, pero bueno, quería decir. Gracias. Les voy a pedir que tratemos de ser lo más sintético posible para que puedan todos participar. Tenemos mucha gente en la reunión. Ahora está Horacio y después Alejandro Racé. Adelante, bueno, Horacio. Gracias. Buenas noches para todos. Creo que justamente hablando de emotividad o racionalidad, estamos ya cansados de emotividad, relato, épica falsa o basada en mentiras directamente, como esto del gasoducto, que hay todo un relato directamente donde los hechos demuestran que lo que están diciendo es al revés de lo que realmente pasó. Bueno, necesitamos un gobierno que se base en la realidad y no en el relato o en la mentira, austero, muy austero, que informe, que explique, que comunique, como creo que dijo Fernando Enrique Cardoso, o si no era él, alguno parecido, gobernar es comunicar. Graciela dice que sí, bueno, espero no haberme equivocado. Gobernar es comunicar, es decir, bueno, el mes que viene vamos a hacer esto, y dentro de un mes decir, bueno, de lo que íbamos a hacer, pudimos hacer esta parte, esta no. Es hacer docencia, decía. Esta sigue en proceso, y entonces el mes que viene, el segundo mes, vamos a hacer esta otra parte. Dentro de un mes, decir, avanzamos en esto tuvimos un problema, la oposición no nos acompaña. Bueno, paso a paso, sin pelearse con nadie, sin griterío, sin hablar de sangre en las calles, con calma y con mucha austeridad. Hoy se dice, el gobierno, frase de Alberto, el gobierno hace un gran esfuerzo. Mentira, el único esfuerzo lo hace la maquinita pobrecita que trabaja 24 horas por día y no descansa nunca. El gobierno no hace ningún esfuerzo. No han achicado ni un peso a los sueldos de los altos funcionarios, han creado cientos y miles de funcionarios, coordinaciones, observatorios, organismos que no sirven para nada. Ir desmantelando todo eso va a ayudar a que la ciudadanía crea un poco más en la política, en que los gobernantes están para gobernar y no para enriquecerse o para armar una casta y salvarse ellos mismos. Y por último, sobre dolarización, creo que dolarizar, o la propuesta de dolarizar, es como contratar jugadores extranjeros para que vengan a la selección. ¿Qué hizo falta? Un buen Scaloni, un buen equipo, un técnico sensato que no grita, armar un equipo para salir campeón del mundo y retomar el orgullo de un equipo de fútbol en este caso. Un presupuesto sin déficit, un gobierno austero,
recuperar el valor de la moneda y se acaba la necesidad de dolarizar. Es realmente una humillación nacional pensar en dolarizar y pensar que el país y las instituciones no son capaces de tener una moneda con un valor propio como lo tienen países más grandes y mucho más chicos que el nuestro. Gracias, para hacer cortito. Alejandro. Sí, bueno, muchas de las cosas que se dijeron estoy plenamente de acuerdo. Ahora, probablemente algunas las repita. Tenemos una elección donde el peronismo logró unificar una candidatura. Ganarle al peronismo aún en estas condiciones con una candidatura donde no va dividido es muy difícil. Y lo que me parece que en términos electorales es complejo es la estrategia que tiene Juntos para el Cambio, que apostaba una paso. Y en este escenario, claramente, eso tal vez los ha debilitado. Lo que podría haber sido un activo en otra situación, no lo sé si frente a una candidatura de un peronismo unificado les va a ayudar. Me da la sensación que no. El otro tema es también un poco lo decía Graciela, una candidatura a ministerio a la carta de Economía donde los grupos empresarios no se sienten muy a disgusto con Massa. Por lo que yo escucho, a muchos incluso les parece que tiene muchas más herramientas que lo que podría tener Patricia o Larreta. Con lo cual, no solo eso, sino el sindicalismo y la estrategia del actor político también determinante, que es el kirchnerismo, con la representación de los movimientos sociales, me parece que a los círculos de poder les resulta más amigable esa situación de Massa, con lo cual es complejo. Por otro, digamos, un contexto que no parece tan desfavorable en el sentido de vaca muerta, litio, campo, una cosecha interesante, y por otro también un ajuste que se va llevando, digamos, a cabo hace muchos años, que no es enorme, pero es un ajuste bastante significativo, con lo cual el próximo gobierno tiene una coyuntura con bastante margen en ese sentido. El otro tema es el elector del Fondo Monetario, habrá que ver cómo juega, pero no creo que juegue bajándole el pulgar a Massa, me da la sensación que no. Así que me parece un contexto complejo para Juntos para el Cambio y veremos cómo sigue, pero realmente, más allá de las expectativas de uno, pareciera que, y creo que Ricardo Mazzorini en un momento lo planteó, es decir, esa candidatura realmente ha unificado un gobierno que, por lo menos lo que yo escucho incluso de participantes de este gobierno, era un manicomio. Y sin embargo, bueno, ahí están, no está cerrado, ¿no? Veremos. Gracias, Alejandro. Una breve acotación, pidió Cacho. Les pido que sean breves, así sí, muy breve. Primero, el peronismo no está unificado, Alejandro. Te vas a sorprender, quizás te rías después cuando pase, pero te vas a sorprender por la cantidad de votos de Grabois. Vas a ver cómo te vas a sorprender por la cantidad de votos que saca Grabois. No está unificado. El segundo tema, que sí quiero aclarar algo que dije, como es de noche no lo puedo ver acá por la ventana, pero Rodríguez Larreta y su gente modificaron el código de edificación y quintuplicaron acá en Belgrano la superficie que se podía construir de los edificios. En mi edificio en particular nos dejaron sin luz, sin aire y sin sol. En todos los pisos que estamos del sexto para abajo. Yo lo único que hice es mandarle una carta y recordarle a los vecinos de este edificio, del edificio a mi derecha y mi edificio de la izquierda, que ese código fue modificado y nos dejó todo esto por decisión, por impulso de Rodríguez Larreta. Nada más. Muchas gracias. Ahora pidió Jorge Sigal. Jorge. Está Jorge.
Jorge. Ahí está, ¿se escucha? Sí. Bueno, Sí. muchas gracias por las intervenciones. Me parece interesante el debate que se ha suscitado. Yo creo que hay un tema fundamental que es tener en cuenta que estamos frente primero a unas elecciones primarias. Me parece fundamental que lo que estamos definiendo es los candidatos que van a competir en la elección final. En ese sentido, yo tomaría las intervenciones de los candidatos en esta necesidad de posicionamiento. Me parece que tomar demasiado en serio las actitudes personales. Tomo el caso de Patricia. Creo que acá coincidimos todos que ninguno de los candidatos que se postulan en estas elecciones es el candidato que nos gustaría. Pero, como dijo Graciela, es lo que hay, es lo que tenemos. A esta situación ha llegado la crisis política argentina y la carencia de liderazgos es profunda. Yo creo, o tengo la esperanza, y creo que ahí está también la responsabilidad que tenemos nosotros, en este caso el club político, en cómo incidir para que se eleve el nivel de la discusión. Por ejemplo, hay temas que no están planteados todavía, pero bueno, ¿cómo se gobierna un país que está planteado para un 30% de la población? ¿Cuál es la situación real de 30, dije por arbitrariamente, ¿no? ¿Cuál es la situación real de ese otro 70% que hoy galguea, que hoy trata de llegar como puede? O, digamos, ¿cuánto de realismo tiene un planteo de políticas económicas profundas, estructurales, para gente que está pensando cómo va a sobrevivir? ¿Cómo va a sobrevivir? Tenemos una situación, pero realmente no hace falta que se las diga a ustedes, es muy dramática la situación argentina. Nosotros a veces nos olvidamos porque vivimos muchos en la capital federal. La capital federal es una ciudad todavía europea, es una ciudad con estándares poco comparables con el resto del país. La situación del conurbano profundo es una situación realmente gravísima. Entonces, bueno, nada, no quiero defender no quiero defender a ninguna candidatura, pero me parece que lo que se está jugando es eso, ¿no? Definir el carácter del candidato y tengo la esperanza, porque algunas cosas conozco, porque escucho, que una vez definidos los liderazgos en la oposición, fundamentalmente el liderazgo en la oposición, los equipos, las políticas se van a definir con todos los participantes. De hecho, lo han dicho todos los candidatos. Me parece que esa es la perspectiva. Insisto, vamos a vivir todavía un tramo de la campaña electoral bastante insustancial. Yo creo que vamos a llegar así a las elecciones PASO, ¿no? Insustancial, sin grandes definiciones del país que queremos. Pero bueno, como acá se dijo, Patricia dice lo que dice porque hay necesidad en la población de escuchar algunas palabras. Yo no soy un experto, yo no me guío por lo que dicen las consultoras, supongo que ellas sí, supongo que todos los candidatos hacen lo mismo. Lo que dicen las consultoras, ¿qué piden las consultoras? Sí sabemos que todos los estudios de opinión pública dan fundamentalmente rasgos comunes, ¿no? Hay una gran depresión en la sociedad argentina. Hay escepticismo y depresión. Y cuando se habla de cambio, en realidad lo que se está insinuando es construir una voluntad para producir esos cambios. Construir la voluntad para producir esos cambios, que no es sencilla porque las demandas son complejas, porque las demandas son múltiples, porque hay mucha gente que ha salido del sistema. Entonces me parece que de eso estamos hablando, ¿no? Insisto, las PASO son una instancia donde definimos, bueno, el carácter del candidato, dentro de lo que hay. La otra cuestión que me parece es que no se puede discutir demasiado en la Argentina, por eso yo coincido en alguna medida con quienes dicen que no es el momento de sumar, de plantear
una instancia de unidad nacional más grande, más amplia, porque primero hay que, la fuerza, hay que salir de este empate técnico, no es empate técnico, pero esta situación donde hace falta una nueva mayoría que se construya en la Argentina, una nueva mayoría, una mayoría que después las cosas se acomodan también. Yo creo, una vez en el club político, cuando estuvo Ricardo López Murphy, dijo, hablando de su fuerza, de Juntos por el Cambio, dijo, acá hay que ganar por mucho. Acá deberíamos ganar por el 55, el 56%. Esa sería una garantía importante, dijo acá, su deseo, ¿no? Creo que va a ser difícil llegar a eso. Y esa sí me parece un escenario complicado, ¿no? Si no hay una mayoría opositora contundente para producir las modificaciones. Luego los actores van a ser todos, digo el espacio opositor. Por eso a mí me parece que hay que tratar, hay que empujar a que el debate sea lo más profundo posible. Me parece que los agravios, las cosas que se han dicho, las cosas que ha dicho Lilita Carrió, que no tiene mucha importancia, pero tiene, porque, bueno, finalmente pesa. Si yo digo que comparto un espacio con alguien que va a desatar una masacre, no se entiende. Sinceramente no se entiende cómo puedo compartir. Hay límites para el debate dentro de una fuerza. Hay límites. Eso sí me parece que es un gran problema, ¿no? Que violemos esos límites que nos impone la convivencia. Después las diferencias de estilo, se definirán en las PASO, ¿no? Insisto, me parece que hay muchos problemas en la Argentina. Otro que dejo planteado es que no estoy muy convencido que el establishment argentino, o una buena parte del establishment argentino, esté dispuesto a hacer grandes cambios en la Argentina, ¿no? Porque me parece que les va bien, les va fenómeno. Les ha ido bien con este estilo que ha impuesto el peronismo. Es un estilo que ellos manejan. La trampa es puede ser un buen negocio. Me parece que hay muchos desafíos planteados para esta etapa. Pero yo insisto, tenemos ahora una primera instancia que es la elección del candidato. Y ahí me parece que hay que concentrarse, porque después vendrá la definición de lo que realmente hay que discutir de políticas para salir para que la Argentina salga de esta situación calamitosa que tiene. Nada más. Bueno, Jorge, muchas gracias. Había levantado Franco Mocchia. Les reitero, tratemos de no ser demasiado extensos para que todos puedan seguir, porque se siguen muy anotando. cortito, gracias. Una aclaración sobre la aprobación del cambio del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. El Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó, como dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es dos veces en la legislatura, doble lectura, audiencia pública, y fue un proceso que lideré yo y que duró 3 años, que incluyó más de 35 reuniones públicas en todas las comunas, de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, y más de 2 veces en cada una de ellas, como lo pidió la justicia. Las aprobaciones fueron, o sea, el jefe de gobierno propone, pero el que aprueba es el poder legislativo de la ciudad, y fue aprobado en 2 oportunidades por la coalición entera, incluyendo el PRO con todos sus grupos, la UCR, la coalición cívica, Confianza Pública y el socialismo de la ciudad. El código anterior tenía 50 años, fue hecho por los militares, y podríamos invertir 1 hora explicando todos los problemas que tenía. Obviamente a todos nos gustaría que el único terreno que se pueda construir sea el de uno y no el de al lado, pero ninguna ciudad tiene ese esquema de desarrollo urbano. Hoy el sistema actual es transparente, y cualquier excepción se tiene que aprobar con un código, con un convenio urbanístico que tiene que ser aprobado, como digo, por la legislatura de la ciudad 2 veces. Antes lo aprobaba un funcionario de 3.º o 4.º nivel con todos los problemas que tenía. Gracias. Gracias, Franco.
Me pidió la palabra Ricardo, que no podía entrar al chat, así que Ricardo Mazolindio. Muchas gracias. Voy a coincidir con Jorge que las PASO son una instancia de definición de candidaturas y dentro de cada espacio. Y esta definición de candidaturas no implica exponer un programa. Implica posicionarse para conseguir los votos que lo consagren como candidato a la elección de octubre. Cuando uno mira lo que está ocurriendo, uno ve claramente que hay una estrategia de parte de Patricia de arrastrar la mayor cantidad posible de votos que apoyaban a Milei. O que apoyan a Milei, no lo sé. Cuando uno mira Larreta y Massa, uno lo que ve que su estrategia es capturar los votos de centro, esa gran avenida. Esto es lo que está en juego ahora, en esta instancia. Respecto al posicionamiento de cada candidato, lo veremos esto el 13 de agosto, cómo se han posicionado. Yo creo que ninguno de los candidatos ignora la complejidad de la situación que va a heredar, sea el oficialismo, que la conoce bien, en este caso Massa, o sea la oposición. Y nadie de ellos ignora que la propuesta de cambios, en este caso, en el caso de Juntos por el Cambio, no va a ser sencilla, porque no solo requiere mayorías parlamentarias, sino que va a requerir acuerdos y articulaciones con los grupos o los actores corporativos de esta sociedad. Dicho esto, cuando Menem le ganó a Cafiero la interna, no puso un programa. Lo único que dijo Menem es: voy a dar un salariazo. Menem no tenía programa. Menem lo que quería era ganar las elecciones. Y le ganó un Cafiero que se lo veía muy asociado al gobierno de Alfonsín. Esto es lo que hace Menem. Fue exitoso. Llegó al gobierno y tuvo una hiperinflación. Tuvo la segunda hiper. Hasta que encontró a Cavallo. Cuando encontró a Cavallo, entendió que esta era una alternativa que se le abría. No solo encontró a Cavallo, sino que abrazó el consenso de Washington. Tenía una mayoría parlamentaria que le permitía disciplinar al peronismo, que se disciplinaba porque había ganado legítimamente, la única interna que tuvo el peronismo, había ganado y tenía legitimidad de origen, de manera tal que no era cuestionado. Y como decía Tito, tenía capital suficiente para realizar todos los intercambios que la reforma necesitaba para lograr aunar voluntades atrás de la reforma. Es obvio que esta situación no se va a repetir, estas son situaciones excepcionales. La aparición de Massa crea un problema, porque Massa sale a disputarle a Larreta los votos del centro. Massa es eso. Y yo no coincido con Cacho respecto a la importancia de Grabois. De hecho, ayer Cristina dio un paso en su elogio a Massa como ministro y obviamente como candidato. Lo que estaba buscando es alinear los votos que ella tiene alrededor de Massa, porque lo que le interesa al peronismo, se llame como se llame, es retener el poder. El poder es lo central. El programa viene después, la retórica viene después, pero el poder es lo central. Y atrás de esto van a jugar. Massa va a jugar atrás de esto. Respecto a el escenario que esto plantea, es que es un escenario que se ha complicado. Se ha complicado porque yo creo que, y esta es una conjetura, que habrá que confirmarla, que el peronismo de la mano de Massa puede ser un actor político que entre al balotaje. Si sigue declinando, tal cual dicen, Milei, y Patricia es capaz de capturar parte de ese voto. Independientemente de cuántos vayan a votar, eso lo dejo aparte, digo. Creo que el peronismo ha encontrado en Massa un candidato que ha ordenado al gobierno. El gobierno se ha ordenado, que tiene un escollo grande, que es la dificultad más grande, es el acuerdo técnico con el fondo,
creo que lo va a lograr. Mi impresión es que el fondo no lo va a abandonar, no le interesa abandonarlo, tendría costos para el fondo esto también. Y creo que esto sí plantea un problema, porque en un balotaje, aunque ganara Juntos por el Cambio, que es probable que lo gane, las diferencias van a ser muy estrechas. Y esto va a requerir una ingeniería política post-elecciones muy compleja. Y acá sí va a depender de quién es el candidato de Juntos por el Cambio para esto. Porque como decía Tito, la política no es solo conflicto, es una relación ambigua entre conflicto y cooperación. Y esto no es fácil de administrar. Además, los cambios no se hacen solo teniendo mayorías parlamentarias. Se hacen también teniendo la astucia, la habilidad para lograr acuerdos que hagan sustentables, acuerdos que hagan sustentables estos cambios. Y estos acuerdos son acuerdos complejos porque requieren plantear los beneficios en el horizonte y ver cómo administramos los costos que tienen en el corto plazo los cambios. Y acá es donde se complica la gestión de un gobierno. Yo creo que tenemos que ser pacientes, no esperemos que los candidatos hablen de los programas, excepto algunas, puede que digan algo, pero no mucho. Algo de esto se va a debatir, obviamente, cuando las PASO estén definidas y se inicie la campaña y se abran los debates entre los candidatos ya oficializados por las PASO acerca del rumbo que va a tomar. Y yo creo que en la oposición hay un acuerdo básico, más allá de quién gane, que se requiere una gran capacidad, una gran mayoría, lograr, por eso digo, las mayorías son importantes, pero lograr acuerdos. Y acá va a ser importante, me parece a mí, cómo quede la oposición. Si pierde la oposición, cómo queda. ¿Quién es el que va a liderar esa oposición? Eso no lo sabemos. Tenemos grandes interrogantes alrededor de eso. No lo sabemos. Pero lo cierto es que la candidatura de Massa y la de Larreta son candidaturas que expresan la visión más centrista de la política, más allá de las diferencias que tiene, más allá de las historias personales. La visión de Patricia y la de Milei es una visión más radicalizada que cree que conflicto y confrontación resuelven el problema. Yo creo que no lo resuelven. Y así me preocupó una frase de Patricia. Me preocupó, creo por ahí es una frase retórica, que esto no se gana en el Parlamento, sino que esto se gana en la calle. Esto es una confrontación con el enemigo en la calle. Esto tampoco se gana en la calle. Esto lo que genera es un caos e ingobernabilidad. Entonces me parece que vamos a tener que ser pacientes, esperar la definición de las PASO y ver de las PASO al momento de las elecciones, quiénes son los que quedaron como candidatos firmes y cómo despliegan a partir de ahí sus estrategias. Y no solo sus programas, sino sus estrategias. ¿Qué es lo que dicen respecto al futuro, respecto a la cooperación política, si esto es posible? Me parece que esto es lo central, nada más que esto. Gracias. Me había pedido también Tito poder dar una segunda intervención y después me voy a anotar yo para decir un comentario. Tito. Sí. Bueno, muy rápidamente. A uno de los que habló al principio acerca de que había que encontrar formas de crear ciudadanía. Yo no tengo absolutamente ninguna idea acerca de cómo se soluciona ese problema. Lo que sí puedo ser sincero, y creo, me atrevo a hablar en nombre de todos los que hace años, y ya unos cuantos años estamos en el club, que para eso lo hicimos.
al club. Es decir, me parece que el sentido fundamental del club es salir de la visión puramente liberal, en la cual creo en el liberalismo, soy liberal, y pasar en una posición más integrada con el republicanismo. O sea, no es, bueno, yo voto y pago mis impuestos, así que no me molesten. Es, bueno, tenés una responsabilidad, si no la cumplís, después no te quejes. Bueno. Eso en relación a los que pueden. Los que no pueden, porque andan para sobrevivir juntando cartones, no tengo la menor idea que se puede hacer. No sé, lo digo en serio. Bueno, rápidamente, el tema de... Estoy parcialmente en desacuerdo con Jorge Sigal, parcialmente, en el sentido que yo creo que los empresarios no es que estén tan bien con la perspectiva masa. Creo que el efecto masa, que se visibiliza, porque es evidente por las declaraciones, por todo, es el efecto de la capacidad mafiosa que tiene el peronismo. Yo, la verdad es que con mis antecedentes me da un poco vergüenza de decir esto, pero no importa. Perdona. La capacidad mafiosa que tiene, que es muy clara, de decir, mira, vos querés paz social. Bueno, ponenos a nosotros donde nosotros queremos estar, porque somos los únicos que la pueden garantizar. ¿Y por qué somos los únicos que la pueden garantizar? Bueno, precisamente porque vamos a estar ahí y no en el lado donde nos vamos a mover de modo tal de que no tengas paz social. La vas a perder, o sea, elegí. Me parece que la cosa pasa más por ahí, y yo nunca escuché tantas seguidas y de figuras tan importantes. El que la abrió, como siempre, es el cerebro de todo esto, que es Aníbal Fernández, el único que tiene cerebro ahí, inclusive mayor que el poco que puede tener Cristina. El que la abrió fue él, diciendo, bueno, si gana la oposición, esto se va a llenar de sangres y de muertos. Después eso se repitió, creo que hay 10 que hicieron declaraciones casi textuales, ¿no? Bueno. Y lo último, el tema de Melconian. Para mí el problema no es, o sea, a ver, eso es para nosotros, los que estamos en el ajo de un modo o de otro, dicen, bueno, mira, probablemente el ministro sea Melconian. Me gusta, no me gusta, pero más o menos tenemos una idea. Pero la gente no tiene, no se puede pensar de que la gente sabe qué es lo que Patricia va a hacer, porque Patricia dijo, vamos a nombrar a Melconian. No tiene ni idea, es decir, una sola cosa, no tiene ni idea, ni que fue presidente del Banco de la Nación, ni nada. Entonces, el tema son otras cosas, o sea, y Patricia no, o sea, Patricia toma cuestiones no económicas también, y ahí es muy explícita, hasta por ahí, ¿no? O sea, es bastante explícita, pero en economía, bueno, o dijo burradas, o dice ahora, y consulten no, sí, claro, nosotros, pero no se define, y no creo que la escuchemos decir, yo voy a agarrar a Isa y la voy a dar vueltas, digamos, como a un guante, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno. Gracias, Tito. Bueno, yo no había nadie más anotado, voy a hacer simplemente un poco volviendo a lo que planteé de entrada y un poco habiendo escuchado a todos, y ha sido muy rica discusión. Y después sí, tenemos un rato más para terminar, ¿no? Te anotó Mario Causino, Alejandro. Ay, perdón, no lo había visto. Bueno, Mario, si querés entonces, porque estaba acá abajo del todo, no lo habíamos oído. Mario, Mariano, digo, perdón. ¿Qué tal? Te doy la palabra y después sigo yo, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, disculpe que estoy sin imagen porque es para que mejore la señal. No, yo creo que es muy interesante lo que se ha hablado, todo lo que se ha hablado, coincido bastante, pero quería solamente dos cosas. Por un lado, me parece que estamos ante una interna que prácticamente, no es que no tenga precedentes, pero tiene muy pocos precedentes. Uno es Menem Cafiero y el otro es de la alianza que protagonizó aquí
Graciela Fernández Mejía con Fernando de la Rúa. Pero hace 20 y tantos años que no hay una interna de este tipo, más, porque la que podría haber habido la canceló el Congreso de Lanús en el año 2003 cuando, para impedir que Menem ganara la interna del peronismo. Entonces estamos en una interna y no estamos acostumbrados. Yo creo que Patricia está compitiendo con una cancha totalmente inclinada, con todos los recursos en contra, enfrenta a dos aparatos gigantescos, que es el del gobierno y el del gobierno de la ciudad. Y bueno, y está en un discurso para ganar una interna. El 14 de agosto, si la gana, va a tener un discurso para ganar una general, y me parece que es correcto. Está secuencialmente bien alineada, me parece. Hay otros que intentaron hacer un discurso para ganar un balotaje y tienen que ganar una interna, y por eso están mal. Y lo segundo que me parece es que toda la discusión que hay acá sobre el 70%, si consenso, no consenso, conflicto, no conflicto, las políticas se mantienen si tienen éxito. Y si se pueden hacer sin conflicto, mejor. Y si se aceptan, mejor. Pero después el tema, las políticas públicas funcionan si tienen éxito, no si las aprueba una mayoría más grande o más chica en un congreso, o si alguien tiró una piedra o lo aplaudieron. En el 2001 se aprobó una ley, creo que por unanimidad, que era la de intangibilidad de los depósitos, y al mes se especificó la economía y se violaron todas las normas. Entonces, la medida de la sustentabilidad de las políticas es su éxito, no el margen con el que son aprobadas. Quería mencionar solo esas dos cosas. Muchas gracias, y disculpen el tiempo. No, gracias. Ahora creo que sí, que no había nadie más anotado. No, yo quería repasar un poco, habíamos hablado de si podía haber o no una aceleración de la crisis económica. En general lo que se escucha es que todo está supeditado, y creo que acá se dijo de vuelta, al acuerdo con el fondo. Yo, hasta donde entiendo, el acuerdo con el fondo es absolutamente insuficiente para llegar a octubre, excepto que el fondo ponga sobre la mesa un montón de fondos frescos, que no creo que los ponga, pero bueno, esa es mi visión. Con lo cual, depende cómo vayan en las PASO las cosas, veremos qué pasa con los actores económicos después de las PASO y antes de la primera vuelta. Con respecto a la propensión al cambio, y esto se ve mucho en los focus group también, dicen que la gente, que hoy más que escuchar las encuestas, hay que ver los focus group, donde la gente a veces es más espontánea y dice lo que realmente está pensando. Yo, cuando preguntamos qué es el cambio, yo lo planteaba como salir de este modelo estatista, populista, inflacionario, y pasar a un modelo distinto, con mucho más incentivos al sector privado, equilibrio fiscal. Yo creo que esa propensión, hay una tendencia en la sociedad, veremos. Y además, y esto salió una nota muy buena de La Nación, viendo los resultados electorales de las últimas 14 elecciones provinciales. El peronismo, con respecto a la misma situación del 2019, perdió 713.000 votos, 9 puntos, en provincias que eran elecciones locales, donde tenían más chances. No, mejor dicho, Juntos por el Cambio ganó 713.000 votos más, 9 puntos, y el gobierno, los oficialismos perdieron 400.000 votos, más de 6 puntos. Esta fue una tendencia clara, más allá de la abstención y todo lo demás, y creo que no se está viendo el resultado de Córdoba, de San Juan, son inéditos, y hablan aún en elecciones locales de una propensión al cambio, me parece. Esto se verá confirmado o no en las elecciones. Y el último punto, y quizás el más importante, cuando hablaba de si habrá un líder, claramente acá se dijo que hoy no se ven líderes con carisma, que no se ven líderes con recursos políticos, y esto probablemente coincidamos también. Coincido con lo que dijo recién Causino, ¿no? Me parece que la estrategia electoral, y esto sí lo he escuchado, por lo menos del lado de la gente de Patricia, acá hay una estrategia muy clara para ganar las PASO. Y se considera que la estrategia de Larreta ha sido equivocada con vistas a las PASO. Después de las PASO sí habrá otro momento de precisar o matizar un poco algunos discursos, pero acá se trata de ganar las PASO, eso no hay que perderlo de vista, me parece un buen punto de... Y bueno, y la sociedad realmente necesita el cambio. La sociedad está mal, está resignada, está pesimista. Entonces, cuando uno dice, no tenemos líderes, no tenemos recursos políticos, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Porque realmente una sociedad que está en esta crisis, una economía que está en esta crisis, no sé, como diría alguien, vamos a tener que inventarlo, porque si no, ¿cómo vamos a arreglar este problema? Cualquiera sea el gobierno que venga.
Y eso sí que es preocupante, que no pensemos que vamos a tener capacidad o líderes como para hacerlo. A veces los líderes aparecen cuando o arrancan cuando uno menos lo espera, ¿no? O sea, Menem tenía carisma, indudablemente, y por eso pudo derrotar al aparato de Cafiero, sin programa, como bien se dijo, prácticamente sin programa. Pero bueno, venía de una crisis muy, muy fuerte. Es verdad que, como se dijo, acá no ha habido una crisis explícita, no ha estallado nada, no ha pasado nada demasiado grave. Si es que no es grave, esto como lo de la rana, ¿no? Que se va metiendo en el agua caliente y se va muriendo de a poco. La verdad que lo que está pasando es gravísimo si uno ve los indicadores, pero no son indicadores que hayan producido una explosión todavía, que tampoco parece que vaya a pasar antes de octubre eso. Pero bueno, nada, yo planteo es, si no tenemos líderes con recursos, si no tenemos líderes con carisma, ¿cuál es el camino? Porque aún para las concertaciones, aún para los ejemplos que ha habido en el mundo de acuerdos entre coaliciones, tuvieron que haber líderes capacitados para poder hacerlos. Así que esto, más que una conclusión, es una preocupación. Y bueno, tenemos unos minutos más para si alguien más quiere decir algo. Yo quiero decir algo. Sí, adelante. Bueno, como estoy en cama, no figuro por eso. Lo que quiero decir, que los escuché del principio al fin, que como siempre la lúcida se llama Graciela Fernández Mejide, porque es obvio que no nos gusten a lo mejor los candidatos que tenemos y nos encantaría tener un Churchill, pero no tenemos un Churchill. Entonces tenemos que elegir entre lo que tenemos. Y nuestra responsabilidad democrática es ir a votar y tratar en el voto que votemos lo mejor que podamos y elegimos lo mejor que podemos dentro de lo que hay. Y no irnos por las ramas, que sí, que no que esto y qué sé yo, y si no quiero no voto y me quedo en casa. Bueno, eso es para mí una falta de responsabilidad cívica que la tuvimos siempre, ¿no? Pero bueno, es lo que se vuelve a repetir y lo vemos en las provincias que han votado y que ha ido mucha menos gente a votar. Era todo lo que quería decir. Muchas gracias. ¿Me permitís una cosa? Armando, que parece que está conectado, escribió algo bastante larguito. ¿Por qué no le preguntás si quiere usar la palabra? Porque la verdad sería una... Sí, yo no lo llegué a leer porque estaba viendo quién es. Armando, ¿estás escuchando? Es que está Mariano Causino, Alejandro, que pidió hace rato. No, mientras están hablando, mis ideas van moviéndose y entonces me gusta un resumen. Entonces, esto es un poco como yo vi al final las reflexiones de ustedes, que son muy, muy importantes, pero la única diferencia me parece que es que aparte de los programas, liderazgo, etc., son los modos. Y a veces eso es muy aleatorio, modo como cada uno gobierna. Entonces, hay que ver, en fin, ahora lo que estoy seguro es que si yo anuncio el garrote, es muy difícil que del otro lado no se preparen también para el garrote. Además, no sabemos bien para quién va a caer el garrote. O sea, es una cosa que si es un gobierno que supone que va a arrasar con los sindicatos, va a arrasar con los trabajadores, va a arrasar con los jubilados, pero yo creo que eso no es el punto de vista de un gobierno, digamos, alternativo o que suceda al populismo actual, ¿no? Pero bueno, nada más era eso, una pequeña reflexión. Agradezco mucho la oportunidad. ¿Me permitís, Alejandro? Sí, cómo no. Dos reflexiones sobre lo que se dijo en las últimas intervenciones. Una, la de si las políticas públicas son exitosas, con eso basta. El plan Austral fue exitoso y le permitió a Alfonsín ganar las elecciones intermedias, pero no fue sustentable, no se pudo sostener, cosechó fuerte oposición y no se pudo por razones internas, por conflictos internos y por conflictos externos. El programa de Menem fue exitoso,
después de la crisis del 2001, el kirchnerismo revirtió prácticamente todas las reformas, de manera tal que no fue sustentable a largo plazo. Esto respecto a que basta con que una política pública sea exitosa, debe ser sustentable además, debe permanecer en el tiempo, es decir, debe ser apoyada por todos los sectores de la comunidad política como una política que va a transformar el país. Esto es lo que hizo Israel, en otro contexto histórico, en otra situación, pero... Y el segundo es a lo que se refería Tito, las amenazas de que si surge un gobierno ahora caratulado gobierno de derecha, el que surja alternativo a la Unión por la Patria, lo que va a correr es sangre. Esta es la amenaza a la gobernabilidad. Amenaza que tiene visos de factibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque controlan los sindicatos. Estos sindicatos no han hecho una sola huelga general durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Por menos tuvimos en el gobierno de Alfonsín 13 paros generales. Y controlan los movimientos sociales. Es obvio que tienen la capacidad de fuego para desestabilizar y crear condiciones de ingobernabilidad. Lo que yo creo que la respuesta no es, frente a esta situación posible, ganar la calle y enfrentar esto en la calle. Esto requiere de otras condiciones y aptitudes políticas, ¿no? Porque la amenaza está, y la amenaza es, no los vamos a dejar gobernar. Entonces, el tema es cómo se amplían los márgenes para ganar en gobernabilidad para un gobierno que yo creo no va a tener las mayorías que pretende obtener en las elecciones de octubre. Y acá me parece es donde van a aparecer los verdaderos líderes, si son capaces de liderar un cambio, estableciendo de alguna manera un juego entre el conflicto y la cooperación. Nada más que esto. Muy bien, Ricardo. Nidia, ¿pediste la palabra? Estás muteada. Ahí está. Hola, buenas tardes. Algunas ideas que venía pensando y otras que aparecen con este riquísimo debate. Lo primero que quería decir es que quizás nos estamos olvidando de algunos temas, conceptos, ideas que sembró el gobierno de Macri y que han obligado, me parece a mí, a esta movida hacia el centro con Massa, porque la verdad es que la idea de pagar la luz, digamos, en este populismo tarifario, en este populismo de todo tipo que es tan tramposo en todo sentido, durante esos años se pudo modificar y la gente tiene cierta idea de que ciertos consumos cuestan y que ya no son gratis y que han servido para que en este momento esta crisis no estalle como uno pensaría que hubiera estallado en un gobierno distinto. En el debate en estos días, creo que Elsa fue la que difundió lo que pasó en Bahía Blanca con el tema de los papás, exigiendo clases, que fue un tema que se hizo nacional, fantástico porque es en Bahía Blanca, donde yo vivo, porque no todos saben que vivo en Bahía Blanca, y que está dando cuenta de una ciudadanía distinta, de alguien que, un fletero, que no necesariamente hizo una maestría en economía, seguro, pero que conoce sí de su economía y de lo que la economía de conjunto o una macroeconomía destruida, loca, sin reglas, le destruye no solo la educación, sino la posibilidad de seguir educando a sus hijos. Y que digamos, está tiñendo absolutamente todas las esferas de la vida común. Entonces, creo que
Otra cuestión que de verdad me preocupa mucho en estos días, acepto esto que hoy el tema es ganar una interna y que no necesariamente hay que presentar los programas completos porque no es este el lugar, el tiempo de presentarlos. Sin embargo, hay dos cosas que veo yo como ciudadana interesada. La primera cuestión que me preocupa es que estamos viviendo en medio de un lenguaje despiadado. El lenguaje común, la comunicación desde los medios, desde los actores, es francamente despiadado. Y esto está impregnando a la ciudadanía, que no puede sintonizar, digamos, dos cosas a la vez que son tremendas. Un lenguaje despiadado con una sensación de enormes dificultades en términos económicos, de su vida, de lo que va a pasar, de la educación, de los colectivos, del tren, etcétera, etcétera, lo que sea. Digamos, el lenguaje despiadado por un lado, la situación concreta que es dificilísima, y tener que conectar en medio de este lenguaje despiadado, digamos, que emerge de los actores y de la televisión y de los diarios, en fin, del Twitter o lo que sea, con la problemática que viene después, porque creo que todo el mundo en más o en menos sabe que lo que viene es dificilísimo. No lo van a decir, digamos, el fletero o el comerciante o una empleada doméstica no lo va a decir en los términos que podríamos decir, pero tienen miedo y a la vez conciencia de que no hay otra, te lo dicen así. Acá se acabó esto de no pagar colectivo, porque la verdad, piensen ustedes en la capital pagan poquísimo. Ustedes no se imaginan lo que es acá tomar un taxi o tomar un colectivo para ir a trabajar. Entonces, realmente son cuestiones que me preocupan y que como club político yo creo que la política es conflictiva de por sí, la búsqueda del poder no es para los angelitos, no estoy diciendo eso, pero sí, tampoco espero que Cristina dijera cosas buenas, creo es la más despiadada y la más digamos, de lenguaje más patológico para la ciudadanía, pero la pregunta es si todos los otros actores de la oposición que pretenden de verdad un cambio, Larreta y Patricia, entre ellos, pueden subirse también a esa cosa despiadada entre ellos. A mí lo que dijo Lilita Carrió no me enfureció, me descompone sencillamente. O Carolina Lozada con Puyaro, y están en el mismo espacio, entonces estamos reproduciendo la locura en la trampa en la que nos ha metido esta gente, y la reproducimos de una manera a su vez despiadada. Entonces, esto fragiliza la posibilidad de los cambios. La otra cosa que quería decir es que yo no hice una lectura del video de Patricia Bullrich como el llamado de Aníbal Fernández a la calle, a la violencia. Yo la lectura que hago es la de las marchas del Sí se puede, porque cuando aparece esto de la calle, es la ciudadanía, como fuimos todos, o creo que la mayoría, con la bandera a defender que sí se podía cambiar. Y no de una manera brutal, nadie rompió nada, nadie tiró molotov, no hay mortero, ninguna de estas cosas. Esa es la lectura que yo hago, pero
efectivamente siento que cuando se pasa a la explicación de quién soy yo frente al otro, en la oposición en su conjunto, hay, salvo de Loredo, por ejemplo, en Córdoba, que es otro tipo de personaje, sobrina de un amigo nuestro de acá, de Bahía Blanca, el doctor de Loredo, de acá. Realmente son cosas que me preocupan. ¿Por qué? Porque la lectura es sobre la base de los focus groups, ¿no es cierto? Donde lo que aparece es desesperanza, la ansiedad o tristeza, ezeiza. Es una pena seguir reproduciendo un lenguaje tan despiadado entre los miembros de la oposición que están buscando mostrar que son diferentes y que, bueno, hay posibilidad de mejorar nuestra vida común. Nada más. Muchas gracias, Nidia. Bueno, con eso terminaríamos, me parece. Mariano Causino había pedido la palabra, yo no lo había visto. Hoy las 2 veces no lo vi. Pero adelante. No, pero yo ya hablé, ya no volví a pedir. Muchas gracias. Por eso, porque estabas anotado en el chat y con la mano levantada, por eso estábamos bien. No, ya está, muchas gracias. Muy amable. Bueno, yo creo que si no hay por ahora que es, y ya estamos en el tiempo, damos por finalizado. Les agradecemos mucho a todos la participación. Creo que ha sido muy interesante. Y bueno, seguiremos dando este tipo de debates. Que te mejore, Lidia. Bueno. Muy bien, muy buena reunión. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao a todos. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.